Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos. Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a esto que inicia como un proyecto que esperamos pueda tocar tu corazón, entrar en tu casa y que de una u otra manera juntos podamos vivir sin límites. Pero queríamos explicarles un poquitito por qué le hemos puesto el programa Sin límites mentales, sin miedo, sin complejos, sin historias negativas, sin vivir clavados en el pasado, que por encima de las situaciones dolorosas que nos toque enfrentar, podamos reconocer que nosotros tenemos la capacidad de reorganizarnos, repensarnos, relanzarnos a la vida, como decíamos en nuestra intro, con decisiones, acciones, con fe, con determinación, con constancia, con lucha y con compromiso. Y desde esa óptica es que queremos invitarte a que nos acompañes todos los martes a las 11 de la mañana en un programa que pretende traer a la mesa temas que van a ser abordados por profesionales en psicología, derecho, salud, nutrición y algunos testimoniales para darnos cuenta de que podemos enfrentar la vida por encima de todo lo que nos afecta, por encima de todo lo que yo he creído que no puedo hacer, podemos darnos cuenta que podemos hacer muchísimas cosas. Sin Límites es un programa pensado para decirte sí se puede, es para vivir en clave de sí, no en clave de no. Y en tiempos como los que nos ha tocado vivir, nosotros necesitamos conectar con la esperanza, conectar con la determinación, con la constancia y con el trabajo. Hoy nuestro tema es un tema fuerte y decidimos arrancar con este porque nuestro tema es el abuso sexual no puede quedarse en el silencio. Y hoy estamos pensando en aquellas personas, aquellas víctimas del abuso sexual que con buena o mala intención, no lo sabemos, con falta de formación, por miedo e incluso por desconocimiento, le hemos dicho a ese niño, a esa niña, a ese adolescente, a ese hombre, a esa mujer, no digas nada, no digas nada, déjalo así, es tu tío, es tu abuelo, es tu vecino, no hagas problemas. El abuso sexual no puede quedarse en el silencio porque estaríamos revictimizando y vivir el amor y nuestros lazos familiares desde una educación sexual sana puede ayudarnos a prevenir este flagelo que estadísticamente es muy alto en nuestro país. Pero antes de entrarle a nuestro tema de fondo, quiero invitarlos a nuestra sección Confía en Vos con la doctora Ivania Calvo, porque queremos invitarte a vivir sin límites, a vivir sin resentimientos. Hola, yo soy la doctora Ivania Calvo en nuestra sección Confía en Vos. Y hoy vamos a estar hablando de aprender a vivir libre de resentimiento. Y es que entendemos el resentimiento como un enojo o una tristeza por una situación o algo que nos dijeron. Pero estar resentidos no nos ayuda en absolutamente nada. Más bien nos hace esa maleta de viaje muchísimo más pesada. Así que tenemos que empezar a liberarnos. ¿Cómo? Empezando a perdonar. Y aquí hay algunas pautas que les puede ayudar para librarnos de este resentimiento. Uno es ponerse en el lugar del otro, entender que lo que sucedió no hay que tomarlo personal. Probablemente esa persona estaba pasando algo ese día. Dos, tenemos que entender también que probablemente esa persona necesite ayuda. Y tres, tenemos que aprender a que nosotros podemos limitar qué nos hace daño y qué no. Con estas pautas espero ayudarles a librarnos del resentimiento y los espero en el próximo programa. Vivir libre de resentimientos es un tema que yo creo que de una u otra forma nos ha tocado a todos y a todas. Y no es fácil, ¿verdad? Porque precisamente establecemos relaciones de confianza, relaciones de amistad, relaciones de trabajo, relaciones de pareja, pero nos topamos muchas veces con el egoísmo, nos topamos muchas veces con actitudes que de una u otra forma hacen de nuestra vida algo complicado y doloroso, y se nos queda ahí ese gusanito doloroso que no podemos permitirnos que nos amargue la existencia. Hoy vamos a compartir nuestro foro con dos grandes profesionales, con la doctora Mónica Segura, psicóloga, y con el abogado Belisario Solano, porque queremos hablar de las implicaciones que esto tiene. Sabemos y entendemos que cuando
nos toca enfrentar un proceso de abuso sexual en casa, la vida se nos desorganiza, el miedo nos abruma y muchas veces perdemos de vista que tenemos que pensar en alguien, en la víctima, la persona, el niño, la niña, él o la adolescente que ha pasado por este proceso. Sabemos que el silencio es una reacción, que evadirlo es una reacción, pero no puede ser un eje de determinación, no puede ser la tónica sobre la cual nosotros vamos a abordar este tema. La cifra negra de silencio y en nuestro trabajo como psicólogos, la cantidad de personas que reportan haber pasado por esto y que de una u otra manera han dicho, nunca lo dije, cuando lo hablé no me creyeron, con los años puede ser disparador de situaciones emocionales como ansiedad, depresión, problemas de autoestima, seguridad, y nos somete a un mundo un poco sombrío y gris. Pero vos, en tu casa, podés hacer que esta historia cambie, con escucha, con comprensión, con susto, claro, pero no podemos dejar que el abuso sexual se quede en el silencio. Está con nosotros la doctora Mónica Segura. ¿Cómo estás, Moni? Muy bien, Rafa, feliz de arrancar esta semana y contigo también con este programa y este proyecto tan bueno. Sí, pues es agradecidísimos con Radio Fides y San José TV, con Jason Granados y todo el equipo de producción, que si mencionáramos los nombres creo que vamos a cometer el error de dejar alguno por fuera, pero la gráfica, las animaciones, los guiones, todos los y las colegas que están colaborando en crear este producto, porque aunque no lo crean, ya tenemos 2 meses de preparación del programa y tenemos temas lindísimos de aquí hasta diciembre, en esta fase de lanzamiento. Así que gracias a todos los que han creído en este proyecto y que lo han hecho posible. Mónica, el silencio, la minimización y cuando yo no le creo a la persona que ha pasado por abuso sexual. Bueno, esa forma de reaccionar, como dijiste, y si se vuelve una solución ante la situación y no más bien una reacción, es devastador, Rafa. Definitivamente genera en la persona un sufrimiento tan grande que abarca su área no solo mental, sino física. Y yo creo que tenemos que entender que estamos haciendo también mucho daño en el simple hecho de callar, de no poder apoyar, de no poder escuchar y de no poder creer. Necesitamos que en estos momentos, cuando alguien se acerca, logre encontrar en nosotros alguien que lo escucha, alguien que cree en el discurso, que no duda, que no lo juzga, que no lo critica. Y en abuso sexual lamentablemente pasa algo, que duda uno de la persona y hasta juzga. ¿Qué hiciste? ¿Por qué lo provocaste? ¿Qué detonaste? ¿Cómo fue que sucedió? Y es algo tan delicado porque influye muchas cosas. Primero, el contexto familiar, influye mis relaciones, esas lealtades familiares, esas creencias, todos esos parámetros que yo voy sosteniendo con el tiempo, que voy escuchando y no me hace sentirme apoyado o apoyada en el momento en que tenga que hablar. Sí, y qué complicado porque cuando estamos hablando de este proceso, típicamente, y ya está don Belisario acá que nos dará un poco de datos, estamos hablando del tío, estamos hablando del papá, estamos hablando del padrastro, estamos hablando del primo, no siempre es el vecino y el extraño. Y creo que cuando nos tenemos que enfrentar a esta realidad, no solo nos enfrentamos a un proceso en el que una persona es emocionalmente lesionada, es que va a suponer muchas veces tomar distancia de familiares y tomar distancia implica enfrentar crisis. Pensemos, por ejemplo, el otro día, Mónica, atendí a una persona que decía, sí, yo sé que hay que denunciarlo, pero el problema es que esta persona nos ayuda económicamente y entonces qué complicado hacer este abordaje porque detrás del tema del abuso sexual hay muchas situaciones que nos ponen en mayor riesgo. No obstante, esto toca todos los estratos sociales y es un mito, ¿verdad?, que esto es para cierto sector de la población. Todo lo contrario, pero como pasa en el silencio, se queda ahí. Don Belisario Solano, bienvenido a Sin Límites, a nuestro programa inaugural. Buenos días, Rafa y Mónica, un gusto de volver a encontrarnos acá en este programa más de Radio Fides, en este esfuerzo importante tuyo con Radio Fides, y yo los felicito. En nombre del Colegio de Periodistas de Costa Rica, en mi condición de presidente, cada espacio que se abra de opinión es un fortalecimiento de la libertad de expresión, es un fortalecimiento del derecho a la información, y en los temas en que toca Rafa, para mí es
fundamental porque estamos en una lucha que se libra en la sociedad, es una lucha contra la violencia, es una lucha entre seres humanos, y quién mejor que rescatar principios y valores como lo hace Radio Fides, se unan a tu acción, a tu trabajo, y podamos llevarle a nuestros oyentes y televidentes un mensaje de esperanza. Beli, muchísimas gracias, sí. Bueno, yo tengo que decir que yo considero a don Belisario Solano un papá espiritual, un gran amigo y un mentor en muchas, y sí, es el presidente actual del Colegio de Periodistas, así que es todo un honor tenerte aquí, Beli. Muchas gracias. Bueno, encantado, y te repito, para la Junta Directiva del Colegio de Periodistas, felicitar al director de Radio Fides, don Jason, sí, que nos dio la bienvenida afuera, y pedirle a Dios que bendiga este espacio y que sean durante muchos años que pueda llevar esa luz de esperanza a los costarricenses, para que puedan reinventarse, para que puedan levantarse, para que puedan ver que sí hay hacia adelante, con fuerza, con trabajo, con esmero, con dedicación, esa esperanza que todos queremos. Beli, estábamos hablando de que el abuso sexual no puede quedarse en silencio, pero hay dos grandes preguntas con las que queríamos arrancar con vos. La primera es, tipifiquemos el delito, porque es que solo medio me tocó por encima, solo me dijo unas cosillas, solo me expuso a pornografía, entonces como que no es tanta la cosa, ¿verdad? Cuando estamos hablando entendamos que puede implicar legalmente el abuso sexual. Y la segunda pregunta, Belisario, yo soy el adulto responsable de ese niño, de esa niña, y yo le dije, no diga nada. A nivel legal, ¿cómo podemos empezar a digerir esto? Sí, es un tema muy, muy fuerte el que estamos tocando esta mañana desde todo punto de vista. En cuanto a la tipología de este tipo de delitos, estamos hablando de que puede darse el simple acoso callejero, ese piropo pasado de tono, ese piropo que falta al respeto a la mujer. También podemos hablar de ya un abuso de carácter sexual, como es un rozamiento no deseado, como un tocamiento indebido, como un exhibicionismo de parte del hombre, y llegar a cosas sumamente más graves, como sería ya un delito de violación. Violación que puede darse inclusive entre esposa y esposo, porque no es porque usted sea mi esposa, yo tengo derecho a tener relaciones sexuales cuando a mí me dé la gana. No, ahí también puede configurarse el delito de una manera mucho más grave y a nivel eminentemente calificado. Entonces, en eso el Código Penal establece toda una serie de grados en cuanto a la tipología del delito y en cuanto a los tipos de acciones delictivas que se podrían dar. Repito, desde el mero acoso ahora hasta la violación calificada, como siempre la hemos tenido en el Código Penal. ¿Qué pasa en el entorno de la familia? Sí, cuando ustedes hablaban ahora de que muchas veces se queda en el silencio, simplemente porque es la persona que trae el arroz y los frijoles a la casa y por eso no lo denunciamos porque ¿qué vamos a comer? Ese nivel de sometimiento, ese nivel de agresividad, ese nivel hace muchas veces que víctimas inocentes vivan toda la vida con el trauma de haber sido abusadas sexualmente en su niñez o en su adolescencia. Y ahora el delito ya prescribe a los 25 años, hay una acción de prescripción mucho más amplia para poder denunciar una vez de que usted haya logrado salir, romper ese silencio y tener el empoderamiento necesario para poder ir a declarar o ir a denunciar a su víctima de acoso sexual o de abuso sexual. Esa es una tarea que le corresponde a la iglesia, le corresponde a la escuela, le corresponde al hogar. Tenemos que empoderarnos, no podemos bajo ninguna circunstancia mantenernos en el anonimato simplemente por una razón de orden eminentemente económico. Y es muy grave lo que ustedes estaban hablando ahora diciendo. Efectivamente, la mayoría de los agresores están cerca. Es el padrastro, es la madrastra, es el hijastro, es un familiar muy cercano. Más del 90% de los agresores sexuales están en el círculo más cercano a la víctima. Y eso es sumamente delicado y hay que ponerle mucho cuidado. Y la amenaza económica es el arma más fuerte que tiene el agresor para buscar el silencio.
Sí, antes de continuar con nuestro tema, primero agradecerles a las personas que también nos están siguiendo a través de San José TV, el 93.1 FM, y también a través de nuestras redes, que las vamos a ver en pantalla también para que nos escriban y aprovechemos en dos sentidos. Uno, tu comentario, y segundo, bueno, estás pasando, conoces una situación, tanto a nivel legal como a nivel psicológico, podemos entrar ahí. Beli, yo puedo, cuando yo me silencio, como pensemos en el papá, la mamá, el abuelito, la abuelita, quien sea, yo lo sé y no dije nada. Eventualmente esto puede tener implicaciones legales, o sea, cuando yo le pido a la persona, mira, déjalo así. Como decía en la introducción, yo quiero creer que no se hace con mala intención, ¿verdad? Sino que se hace precisamente por una desorganización emocional, por desconocimiento, por mil cosas. Pero es grave decir a una persona, no hagas nada, porque primero seguimos en el entorno del agresor o la agresora sexual. Sí, eso es lo más devastador que puede darse cuando precisamente la mamá le dice a la hija recién abusada de 12, 13 años, mira hija, no digas nada, mejor quédate callada, entre nosotros lo arreglamos, ve que él es tu padrastro, ve que él se ha portado muy bien también con vos, ve que durante años te ha venido chineando, etcétera, etcétera. Minimizan el acto de la violación, minimizan el acto del abuso sexual, precisamente por una situación de conveniencia. Por eso aquí es que la ley le da la obligación a los educadores, a que en el momento que pueda detectar que estamos en presencia de un acto de abuso sexual en contra de una persona menor de edad, tiene la obligación el educador que poner en manos del Patronato Nacional de la Infancia el asunto, y si es factible tiene que ponerlo en conocimiento del Ministerio Público. Es obligación del educador, y usted que está casado con una educadora lo sabe muy bien, ¿okay? Que el educador tiene ese deber legal de poder poner en conocimiento del aparato jurisdiccional aquel acto o hecho en el cual se vea vinculado un abuso sexual por parte en contra de un menor de edad. Mónica, las secuelas del abuso sexual asociadas al silencio. Wow. Rafa, bueno, la herida de traición, imagínense que se puede abrir, y de sufrimiento por no tener un respaldo, por no tener esa confianza y esa pronta respuesta de protección y seguridad, es algo que genera en la persona demasiada inseguridad, deteriora su autoestima, ¿verdad? La forma en que la persona siente su valía, su dignidad también, y genera obviamente también distorsiones y secuelas a nivel de su desarrollo cuando vaya a relacionarse con alguien. Hay personas que también a nivel emocional van a estar más desconfiadas, les va a costar conectar con vínculos saludables porque normalmente son inestables o evitativos, ¿verdad? No hay una regla general para todo, pero sí efectivamente el callar lo que va a enviar de mensaje principal a la persona es: usted no fue importante, hubo otras prioridades, y eso va a dañar todo su autoconcepto, toda su identidad, y hay que trabajar en eso fuertemente. El callar, lo que estamos haciendo es perpetuar y normalizar el abuso. No estamos generando planes de acción que permitan que otras generaciones y aún el círculo no se extienda. La mayor parte de las personas que han callado abuso, usted se da cuenta cuando están grandes, a ti también te pasó, uy, yo no sabía, pero a mí también él me hizo esto. Y usted se da cuenta que al final se ha extendido porque el silencio permitió, en cierta manera, al omitir, confrontar una realidad, por más dura que sea y compleja que sea, permitió al final que la persona que estaba haciendo este daño lo siguiera haciendo para otros. Y eso va a generar problemas en todo aspecto, hasta físicos, ¿verdad? Hay niños que han sido abusados, Rafa, y empiezan a tener distorsiones, regresiones, empiezan a orinarse, empiezan a tener trastornos del sueño o tienen una compulsividad sexual ya distorsionada. Entonces, esto aplica tanto mental, físico como espiritual, en todo aspecto. Primero quiero agradecerle a Nidia, que nos dice muchas gracias, a Postres Kiki, que nos dice felicidades y muchas bendiciones en este nuevo proyecto. Carmen Díaz, muchos éxitos. A Irene Araya, bendiciones en este nuevo proyecto. A Luis Segura, que nos dice me encanta. Sofi Martínez, Dios los bendiga en este nuevo proyecto. Olguita, que nos manda saludos, muchísimas gracias también a Carmen Serrano y a Doris por conectarse con Sin Límites. Belisario, mito o realidad. Una de las cosas que digamos Mónica y yo como psicólogos que nos hemos encontrado con mucha frecuencia es, resulta que yo soy la tía, yo soy la prima o soy la vecina
y yo me di cuenta, yo lo puedo denunciar, pero ¿qué pasa si después el niño o la niña, él o la adolescente, la persona que ha pasado por esto, no denuncia y se desdice y yo dije que vos habías cometido un abuso contra ese chiquito? Entonces yo mejor no digo nada, porque si yo voy y hago una denuncia, a mí me va a caer un broncón después, me van a demandar, qué sé yo, por difamación o cualquier otra cosa. ¿Mito o realidad? Yo diría que eso es un mito. La verdad es que no tenemos que tener miedo a denunciar al agresor. A pesar de que luego en la sede jurisdiccional no se confirme el delito de violación, el abuso sexual, a pesar de que en ese momento no se pueda llevar el juicio el proceso a juicio para determinar o no la responsabilidad del presunto agresor sexual, es importante tener claro cuándo hay una denuncia calumniosa y cuándo no es esa denuncia calumniosa. Cuando yo estoy tratando de proteger el interés superior de una persona menor de edad, nunca puede haber en el ánimo de mi persona el deseo de calumniar a otro. Por eso es mejor seguir siempre las vías adecuadas, Rafa y Mónica. ¿Qué es? Bueno, que si yo conozco de un hecho delictivo, un hecho delicado en contra de una persona menor de edad, pongo el asunto en manos del PANI. Pues hay varias formas. O lo hago de manera directa, doy mi nombre y listo, o voy personalmente y pongo en manos del PANI el tema, o bien lo puedo hacer de manera anónima a través del 911. Del 911 ya está recibiendo todas estas denuncias de carácter anónimo y es preferible pecar por ese exceso a pecar por lamentar una muerte después porque simplemente no hice, no llamé, no puse en conocimiento de las autoridades el hecho que yo tengo conocimiento. Sí, como nos asusta. Beli, entró una consulta aquí privada de Mónica también, que me parece que sería todo un tema, ¿verdad? Sería todo un tema. Una relación impropia, ¿qué es? Y se puede considerar abuso sexual, hablando, digamos, yo creo que en el marco de la más reciente legislación. Sí, en cuanto a las relaciones impropias, hay una diferencia de edad entre la persona menor de edad y la persona mayor, que estamos hablando de cerca de 7 años. Si la diferencia son 7 años, ahí estamos hablando de una relación impropia. ¿Podríamos decir que es un abuso sexual? Claro que sí. Lo que pasa es que es más grave la relación impropia. ¿Ok? ¿Por qué? Bueno, porque ya está claramente tipificado como delito. ¿Eso podría dar pie también a otras figuras delictivas? Sí, claro que sí también. Podría ser esas relaciones consentidas, esos abusos que eventualmente pudieran darse luego de que la víctima diga que fue obligada, que no era con su consentimiento, que en realidad fue abusada porque fue engañada. Todo esto le podría configurar ya los delitos de violación. Entonces, de tal manera que hay toda una tipología distinta con respecto a los comportamientos que se pueden dar. Cuando hablamos de esas relaciones impropias, estamos hablando mucho porque había ese consentimiento, porque la familia estaba de acuerdo, porque la novia estaba de acuerdo, porque el novio está de acuerdo, pero la ley no está de acuerdo con esas relaciones en donde medie una edad en donde ya lo que se da es una relación de poder. Mónica, este tema, estamos en casa, recuerden que ustedes pueden comentar a través de nuestras redes, entren a nuestro Facebook en Radio Fides y en la transmisión en vivo háganos llegar su comentario. Mónica, yo estoy en casa, estoy escuchando el tema, soy mamá, soy papá, soy abuelito, soy abuelita, soy hermano mayor o incluso hermano menor y yo sé que esto está pasando, pero nadie está haciendo nada. ¿Cómo puedo romper el silencio? ¿Cómo puedo ayudarle a esta persona? Porque sabemos que la víctima normalmente y tristemente se va a silenciar. De ahí yo creo que el espíritu de la ley, que hay una extensión de 25 años para poder establecer el delito mientras hay una reelaboración. ¿Cómo puedo romper yo ese silencio sin sentirme culpable ni tenerle miedo a las consecuencias intrafamiliares o al agresor? Sí, eso es muy importante, Rafa, porque yo creo que el miedo es el que detiene tal vez ese proceso de revelar el secreto. Lo primero que yo recomendaría es busque a una persona cercana que usted sepa que puede confiar en este proceso y la puede apoyar o lo puede apoyar a llevar todo lo que complique el revelar el secreto. A veces lo hacemos sin avisar y sin la asesoría correcta. ¿Por qué asesoría? No es que tiene que ser algo muy técnico, pero
Obviamente yo no voy a exponer este secreto en frente del agresor con la persona que está sufriendo para confrontarlo. Es mejor buscar una persona que dentro de mi círculo más cercano yo le pueda confiar, revelar y tener ese respaldo a la hora de hacer cualquier paso. Aquí es algo muy importante, Rafa, que yo quiero traer. En los hogares necesitamos generar espacios de planes de acción. No hay espacios para dialogar, no hay espacios para mencionar qué es abuso, qué no es abuso, ¿verdad? No hay espacios para decir qué partes de mi cuerpo se tienen que siempre respetar y no necesariamente tiene que ser algo directo de toque físico, también puede haber insinuaciones, miradas, gestos. Entonces yo creo que es importante que el que nos esté viendo en las casas empiecen a generar espacios de educación sexual, de intimidad sexual, de una libertad con cuidado. Mónica, empecemos por no permita que nadie le toque la tortuguita o que nadie le toque la cosita. Que no sean ni los conceptos. Exacto, podemos hablar de pene, podemos hablar de vagina, podemos hablar de autocuidado y demás. Beli, estoy escuchando el programa, tengo 16 años, esto pasó cuando yo tenía 8 años y esta persona sigue llegando a los quequitos, a los cumpleaños, ¿verdad? Toca verlo en las navidades y yo quisiera denunciarlo, pero 8 años después, ¿qué digo? O sea, ¿cómo pruebo esto? O sea, ¿quién me va a creer? ¿Cómo se aborda a nivel legal? Sí, hay un detalle muy importante y usted conoce casos en los cuales ya ha habido condenas solo con la manifestación de la esposa o solo con la manifestación de las hijas. Entonces, aquí es muy importante la credibilidad del relato. Aquí es vital la forma en la que usted, víctima, va a plantear cómo fue que sucedieron los hechos, las circunstancias de tiempo, modo y lugar. Eso es vital para que un juez pueda darle a la declaración que usted hace, ya sea ante el tribunal o ya sea ante el psicólogo, la psicóloga forense, ese nivel de certeza de que el hecho se pudo haber ocasionado, que el hecho pudo haber ocurrido en la intimidad del hogar, en el vehículo, en la fiesta, en el paseo que eventualmente se dio. Tuve un caso concreto de un niño de 8 años que acusa a su padrino en unas circunstancias donde dice, me llevó a un hotel en la zona sur, ahí estuve con él, dormí en la noche con él porque íbamos de paseo, era lógico que íbamos a dormir en la misma habitación y en esa habitación ocurre el acto del abuso sexual y solamente su declaración hizo que la persona fuera condenada. Entonces, Mónica, ahí lo importante es que ustedes como psicólogos saben perfectamente determinar cuándo hay una afectación y cuándo efectivamente podemos darle o no una credibilidad a ese relato. Entonces, si usted tiene 8 años de haber pasado eso, vaya donde el psicólogo, busque la ayuda profesional, reciba el empoderamiento que usted necesita para poder denunciar. Y a través de esa denuncia va a abrirse el proceso que le va a permitir a un psicólogo forense determinar las secuelas que usted todavía arrastra como consecuencia de ese acto abusivo. Sí, siempre, incluso, bueno, pues aunque en Costa Rica hablamos de justicia pronta y cumplida, ¿verdad? Son procesos a los que les tenemos que tener paciencia, pero también no por eso podemos dejar que esto se quede en el silencio. Hoy nos dimos cuenta, Mónica, hoy decidimos enfrentar el proceso. ¿Cómo apoyo a la persona que ha sido víctima de abuso sexual? Creo que lo mejor que puede hacer es dirigirlo a un profesional en cierta manera para que pueda abordar toda esta parte emocional que es afectada. Hay mucho sufrimiento, hay mucha culpa, hay mucho dolor. En segundo lugar, respetar esos espacios. El mejor apoyo es poderle haber creído, darles espacio de escuchar y guiarlo a esa parte legal para que tenga totalmente justicia en lo que esté pasando. Pero también, Rafa, creo que a veces quitar el morbo, el juicio. En esta parte de abuso sexual se normaliza mucho. ¿Qué hiciste? ¿Y cómo lo hiciste? ¿Pero usted por qué lo hizo? Se culpa mucho a la persona, tras de que la persona en sí lleva ya un argumento de miedo, de amenaza, ¿me van a creer o no? Evitemos generar expresiones, sino más bien preguntas. Mira, contame, ¿qué te pasó? Ah, ok, ¿y cómo te sientes? ¿Y has hecho algo? ¿Has dicho algo? ¿Hace cuánto pasa? Pero no preguntas que tengan que ver con juicio, ¿verdad? Sí, Mónica, ¿se lo contamos a todo mundo o lo dejamos en nuestro núcleo? Hay que cuidar la integridad física y emocional de la persona, su dignidad. Eso se cuenta únicamente al ámbito que le corresponda. A nivel legal, como dijo don Evilisario, le dije mal el nombre,
a nivel del PANI si fuera menor de edad, a nivel de un abogado, pero no se tiene que transferir ni a la abuelita ni a los que no vivan en su contexto. Creo que hay que tener ese espacio. Mónica, pero ya no vamos a ir a la casa del abuelito o de la abuelita, porque ahí nos reunimos todos los domingos y ahí pasó, y la abuelita no va a sacar al tío, ¿verdad?, que fue el que hizo esto. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos o no vamos? Yo creo que efectivamente, Rafa, las consecuencias lamentablemente de eso no van a ser siempre que todo va a ser igual que antes, y eso tenemos que entenderlo. Y asumirlo. Y asumirlo. Efectivamente importa ahorita resolver, sanar, curar y evitar ponernos otra vez en riesgo y en peligro. Entonces, eso es lo que tiene que premiar, no ponernos otra vez en riesgo. Si tenemos que decir, mira qué pena, estamos en un proceso donde no vamos a ir a la casa por un tiempo hasta que algo se aclare, se tiene que decir, o sea, se dice, pero no se contextualiza tanto, va a haber enemistades, porque hay lealtades familiares. Entonces hay personas que se van a hacer como alianzas. ¡Qué injusticia! ¿Cómo le van a calumniar a este muchacho? Jamás. Y no podemos meternos en ese rollo. Tenemos que de verdad apoyar a la persona que nos está diciendo lo que le pasó. En Sin Límites tenemos un propósito cuando pensamos en el concepto de este programa, y es abrir un espacio de educación emocional, un espacio de salud emocional, un espacio serio con temas de fondo que nos permita, como les dije en la introducción, poner sobre la mesa temas sobre los que nos gusta, no nos gusta hablar, pero solo a través de la educación emocional es que podemos ir creando una nueva Costa Rica. De hecho, hay una pandemia asociada al COVID, depresión, ansiedad, agresividad, celos, patologías muy complejas que están ahí y que juntos las podemos cambiar. Pero antes de entrar, porque el tiempo se pasa en la vida, en nuestro bloque final vamos a ver nuestra sección Sin Nudos Mentales, porque la doctora Stephanie Vilches hoy nos tiene unos consejos. Practica la escucha, te ahorra muchos problemas en la vida de pareja. ¿Vos escuchás sanamente? Vamos a escuchar a Stephanie un momentito. Hola, mi nombre es Stephanie Vilches y estamos acá con Rafa Ramos en el programa Sin Límites, en la sección Sin Nudos Mentales. Y les queremos hablar de la importancia de escuchar como un ahorro de problemas de pareja. Y es que la escucha tiene que ser escucha activa. Eso quiere decir que yo te estoy escuchando a vos, a tu cuerpo, a tu voz, a lo que decís con tus gestos, y te estoy poniendo atención sin juzgarte. Esta parte es la más importante. No te puedo juzgar. Cuando yo juzgo, te corto la comunicación. Entonces, cuando aprendemos a escuchar, confiamos, aumentamos la confianza en el otro, validamos sentimientos y no juzgamos. Los esperamos en el próximo programa y espero que estas pequeñas cápsulas les sirvan de mucho. Empática nos propone Stephanie Vilches, escucha empática. Hay cosas que a nosotros nos asustan y nos aterran. Darnos cuenta que mi hijo es adicto, que dolor, que mi hijo o mi hija pasó por un proceso de abuso sexual. Estas cosas siempre nos van a mover el piso y siempre van a tener la particularidad de inducirnos al miedo. Pero si tenemos la capacidad de vivirlo sin límites y vivirlo desde la esperanza, en apoyo, en cercanía, en comprensión, con asesoría, no hay nada que no se pueda hacer. Teresa de Ávila, me gusta muchísimo sus escritos, decía, procuremos siempre ir de bien en mejor. Y esa es la tónica de cualquier situación que tengamos que enfrentar. Beli, estamos en la parte de cierre del programa, creo que nos quedan unos 8 minutitos. Beli. Yo creí que estábamos en la introducción. Sí, pero con Beli hay que hacer foros de 2 horas, pero habría que hablar con Jason, ¿verdad? Beli, yo me di cuenta como mamá, como papá, como tutor legal de este niño, esta niña, este adolescente, ¿cuáles son los primeros pasos? Porque te quiero poner 2 mitos que Mónica y yo hemos escuchado muchísimo. Es que yo no tengo plata para pagar un abogado, entonces, ¿qué hago? Ok, ese es un mito, efectivamente. El tener o no tener plata no es un motivo para no interponer una denuncia por abuso sexual, por acoso o bien por una violación en contra de un hijo o una hija. El sistema está de tal manera de que haya un nivel de gratuidad en la atención de la víctima.
Una vez de que usted se anime, va y presenta la denuncia a la Fiscalía, usted va a empezar a recibir apoyo de una oficina que se llama Oficina de Protección a la Víctima, y es totalmente gratis. Ahí le van a ofrecer también la asesoría legal para poder eventualmente querellar a la persona imputada y eventualmente presentar el reclamo civil o la acción civil resarcitoria. Entonces, no hay excusa para que por razones económicas usted no denuncie. Beli, y en esta misma línea una pregunta. Resulta que vivimos todos en la misma casa, que yo voy a denunciar a esta persona que vive en el cuarto de la par. ¿Qué pasa una vez que yo denuncio con esa persona? Parte de lo que señala el artículo 244 del Código Procesal Penal es el dictado de las medidas cautelares. Perfectamente se le puede pedir al fiscal que solicite al juez penal, que actúa como juez de garantías, para que se emitan medidas cautelares. ¿Qué significa medidas cautelares? Bueno, que el juez penal podría decir que el presunto implicado o imputado tiene necesariamente que salir de la casa, tiene que trasladarse de barrio o domicilio, no puede comunicarse con la víctima ni con los testigos y tiene que completamente garantizar de que no va a ningún grado de afectación para el proceso. Esas medidas cautelares se pueden pedir y no hay ningún inconveniente, ¿no? Beli, y la otra pregunta es que yo lo voy a denunciar, es el papá o la papá y la mamá, perdón, pero el padrastro. Y esto es importante porque tristemente las estadísticas hacia el número de agresores versus de agresoras, hacia la estadística está al lado de la masculinidad, tristemente. Pero resulta, Beli, que si yo lo denuncio y me quita la pensión o la ayuda económica de los hijos o se deja de pagar el alquiler o el préstamo de la casa porque le puse esto, ¿mito o realidad? También es un mito. Ahí lo que tendríamos que ir, bueno, ahí vamos a ir un término medio. ¿Por qué razón? Bueno, porque al principio del proceso usted puede continuar con el derecho a la pensión alimentaria y puede cobrarlo, puede perfectamente pedir a la prima corporal, puede perfectamente exigir el cumplimiento de ese pago alimentario. Pero ¿qué pasa ya después de que lo condenen? Ahí es donde entra la situación a complicarse. ¿Por qué razón? Bueno, porque ya no podría cobrarle la pensión alimentaria que eventualmente venía cobrando, tendría que adaptarse ahora a las nuevas condiciones de ingresos que pueda tener ya no el imputado, sino el condenado, y tendría también que cobrar los daños y perjuicios generados con esa acción delictiva. Mónica, ¿cómo trabajamos el entorno familiar? Somos 2 chiquitos, son 3 chiquitos, 4 chiquitos y a mi hermanito, a mi hermanita le pasó. ¿Cuáles son las recomendaciones para hablar de esto en familia? Primero, ¿es conveniente que los otros hijos sepan, los otros hermanos? ¿Cómo lo manejamos en casa? Sí, yo creo que en casa se maneja y con una palabra que debería estar siempre en nosotros, educación. Es empezar a nosotros a generar esos espacios donde expresemos qué es abuso sexual, cuál es la forma de respeto, los valores. Yo creo que es algo que deberíamos de ir desarrollando no a través de un evento traumático, sino más bien desde nuestra dignidad, de nuestra valía. Entonces, si hay un hermano que está pasando por una situación y tenemos que evaluar si los demás están en esa capacidad de recibir información o no, aguardemos mejor ese proceso en la discreción, pero sigamos educando a los demás y tomando medidas. Por ejemplo, si mis hijos los estaba cuidando esa persona, ya no los va a cuidar esa persona. Empecemos a hablar, informar que van a haber cambios para mejorar la familia, cambios para que ellos estén más seguros, cambios para que ellos estén en mayor bienestar y no desde el trauma. Tenemos que ir avanzando, pero yo sí creo importante, Rafa, que ocupamos espacios de diálogo. Normalizamos mucho el abuso. A alguien le pasa algo en la calle y le dicen, pero no se defienda. Pero alguien atenta con nuestra integridad ¿y por qué, verdad? ¿Y por qué lo hiciste? ¿Qué detonaste? Te acusan mucho, entonces evitemos espacios de acusación, sino más bien espacios de confianza, no espacios de miedo, sino de guía. No importa que te amenacen, si te están amenazando, extorsionando, si te están diciendo cosas, porque a los pequeños les dicen, ¿verdad? A niños, si usted le dice le mata a su mamá, o le va a pasar algo a su familia, y a través del temor y de las amenazas, les cuesta mucho abrir esta parte tan dolorosa. Entonces yo sí creo que todo se resume en educación, en espacios de diálogo, en una educación de valores. No tiene que haber un abuso para yo hablar del tema. Tenemos que aprender a respetarnos como seres humanos, ser íntegros en todas nuestras áreas,
para que esto vaya generando mayor confianza y hacer un plan de acción. ¿Qué pasa si a mí, como hacemos un plan de acción cuando hay terremotos, que le decimos a los chiquillos cuando están temblando, recuerden, tienen que buscar tales lugares, así debería ser para un tema de abuso? Sí, ahora que decís eso, es que realmente yo creo que todos, ¿verdad? No solo los ticos, pero los seres humanos vivimos siempre como viendo la vida como en una pantalla de televisión. Eso a mí no me va a pasar. Beli, queríamos, porque ya estamos un poco a contratiempo, a Mónica y a mí nos ha tocado casos donde entonces resulta que la hermana del presunto abusador, ¿verdad? La tía, el papá, la mamá me empiezan a llamar, empiezan a joder, empiezan a fastidiar. Y creo que es muy importante saber que hay recursos legales para decirle a todo ese clan que está defendiendo, déjenme en paz. Sí, efectivamente lo que hablaba en la intervención anterior era sobre las medidas cautelares que contempla el Código Procesal Penal. Esas medidas cautelares pueden ir incluso a toda la familia extensiva, porque precisamente una vez de que se presenta la denuncia, empieza la crisis familiar, el cisma familiar, se da esa intervención del padrino, la madrina, el abuelo, la abuela, los hermanos, las tías, y empieza esa guerra psicológica para que la niña, para que el niño pueda retractarse de su declaración y pueda eventualmente salir de la cárcel su familiar. Esto no se puede permitir. Con solo informar a la Fiscalía que eso puede estar ocurriendo, la Fiscalía puede solicitarle al juez penal un cambio en las medidas cautelares y eventualmente esas medidas cautelares pueden ser extensivas a terceras personas que no deberían de estar involucradas en el proceso. Beli, y que si se rompen ya se constituye un delito, ¿verdad? Es decir, bueno, la hermana que incide en beneficio del hermano que está acusado, más que hacerle un favor, le puede estar haciendo un perjuicio. Porque entonces ahí, en ese caso, el juez podría perfectamente cambiar una medida cautelar que podría ser de abstenerse de visitar el lugar, de abstenerse de vivir en tal barrio, a ya una medida de prisión preventiva, y eso podría ser muy delicado. Por eso yo en lo personal no recomiendo hacer favores que matan. Bueno, el tiempo empieza a ganarnos. Si usted está en casa y escuchó a don Belisario Solano y dice, yo quiero contactarlo porque quiero una asesoría, Beli, ¿cómo te contacta la gente? Yo estoy en la oficina mía en Cartago y San José, el teléfono es el 2551-5122. O en Facebook, Belisario Solano, también está el abogado en su casa. Sí, bueno, los martes a las 9 también. Los martes a las 9 estamos siempre. Mónica, ¿cómo te contacta la gente? Sí, al celular 8830-1038 o en redes sociales como doctora.dra.Mónica Segura Córdoba. Belisario, ¿tu mensaje final? En este tipo de asuntos, el silencio no es la mejor solución. Aquí hay que resolver para tener un futuro de un ser humano sano y sin llevar esos traumas del pasado. Necesitamos más ciudadanos con mejores condiciones, con una salud mental adecuada. Un abuso, un acto en contra de un niño es un problema a futuro y es un problema para toda la vida. Denunciemos, rompamos el silencio, busquemos ayuda con los psicólogos, busquemos ayuda profesional, empoderémonos y rompamos el silencio. Gracias, Belisario. Mónica. El silencio no es una opción, se vuelve parte del problema y no parte de la solución. Necesitamos espacios en el hogar de preparación, de planificación y cambiemos desde el lenguaje. Dejemos de decir chunche, chunchita, empecemos a usar los nombres correctos y educándonos. Nos puede dar miedo a todos y a todas, nos puede dar miedo. No es fácil, explicarlo es sencillo, pero creo que cuando nosotros tenemos la capacidad de reconocer que se trata de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de nuestros nietos, un trabajo en familia desde la comprensión y sin alcahuetear esta situación, creo que puede cambiar una historia. Como decía don Belisario, esto marca toda la vida. Belisario, muchísimas gracias. Mónica, muchísimas gracias. Y gracias por estar con nosotros aquí en Sin Límites. Pero para irnos, primero los espero el próximo martes a las 11 de la mañana. Nuestra vida financiera es un desastre y nuestra vida en pareja también lo es. Y nos vamos con nuestra sección Vuela Alto con Paulette Barrantes, que también tiene un mensaje: cómo cambiar hábitos en nuestra vida. Gracias por acompañarnos. Una cita todos los martes aquí, 93.1 FM, Radio Fides, Sin Límites. Un abrazo.
Hola, mi nombre es Paulette Barrantes Villafranca y hoy en Vuela Alto hablaremos sobre los hábitos personales. Y bueno, primero tenemos que entender qué es un hábito. Un hábito es eso que queremos hacer justamente con el menor esfuerzo posible, pero de una manera automática. Es muy fácil que tengamos que desistir de los hábitos. Entonces, lo ideal es que cuando te estás planteando un hábito, primero te enfoques en qué es lo que necesitas para lograrlo y en cuánto tiempo. Y segundo, recordá siempre esa recompensa, eso que vos siempre has querido con respecto a ese hábito. Entonces, recordá que lo más importante cuando estás empezando un hábito es disfrutar el proceso, aprovechar todas las enseñanzas y dejarte llevar. Entonces, nos vemos en el siguiente programa y vuela muy alto. Sin límites, porque tu vida es hoy, con el doctor Rafael Ramos.